invito a buscar en su Biblia, en Hechos capítulo 20, Hechos de los Apóstoles capítulo 20, y vamos a leer versos 28 y 29. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Gloria al Señor. Dice la palabra, gloria a Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Él ganó a la iglesia, Él ganó las almas. Y en esta mañana queremos compartir hasta donde el tiempo nos dé, porque es un tema que queremos continuar, porque es un tema más amplio, más abundante que el que podemos usar en esta mañana. La iglesia de hoy es el pastor. La iglesia de hoy es el pastor. Nace esto por una preocupación que tenemos hoy en día acerca de el ministerio pastoral que se está dando, acerca del ministerio pastoral que se está dando por diferentes razones que quizás en otro momento podamos entrar en detalle. Nunca he oído hablar mucho de la responsabilidad que tiene la iglesia en cuanto al ministerio pastoral. Nunca he oído hablar mucho de la responsabilidad que tiene la iglesia en cuanto al ministerio pastoral. Y creemos que la iglesia tiene una responsabilidad. Creemos que la iglesia tiene una responsabilidad con respecto al ministerio que ejerce el pastor. La Biblia enseña que Dios ha dado a la iglesia la responsabilidad de escoger, alabados al Señor, a fieles para dirigir la obra. A hermanos, alabados al Señor, que asumen cargo de servir diferentes ministerios que tiene la iglesia. Cada uno es ordenado para ciertos puestos. Cada uno es ordenado para diferentes puestos. Y yo creo que la iglesia tiene que estar involucrada directamente en cuanto al desarrollo ministerial del pastorado. Yo creo que la iglesia tiene que tener la capacidad, y no solo la capacidad, sino la responsabilidad de evaluar y valorar el pastorado, ¿verdad?, que está dirigiéndole, el pastorado que le está conduciendo, el pastorado que le está enseñando. Hay una problemática hoy en día. Yo oigo por ahí tantos pastores, y es pastor, y pastor, y pastor, y cualquiera es pastor, y cualquiera es miembro, pues sale a pastor. Cualquier predicador es pastor. Hay predicadores que nunca van a ser pastores. Hay predicadores que van a ser predicadores durante toda su vida y nunca van a ser pastores. Porque el pastor solo es pastor cuando Dios los llama. Cuando Dios lo llama, no cuando predica, no cuando es fiel. Hay quienes creen que porque alguien es fiel ya puede ser pastor. No tiene que ver nada. Un cristiano, un hijo de Dios, debe alcanzar la fidelidad desde cualquier posición, desde cualquier responsabilidad
debe de alcanzar la fidelidad a Dios. Porque entonces no haría falta que fuésemos fieles en otras funciones. En cada función, según la Biblia, la palabra de Dios, pues somos llamados a serle fiel a Dios. Entonces, hoy en día, pues, en esa equivocada, para mí, en esa equivocada campaña de ganar al mundo a través de plantación de iglesia, y escogen a cualquier persona porque sea fiel, porque haya predicado algún sermón, para enviarlo a abrir iglesia, para hacerlo pastores. Claro, toda actitud tiene una consecuencia. Y déjeme decirle que yo creo que la iglesia hoy en día está sufriendo, experimentando consecuencias negativas por entender un principio que no es el que Dios estableció en su palabra en cuanto al pastorado. No es el que Dios estableció en su palabra. La única manera de un hombre o una mujer llegar al ministerio pastoral es a través del llamado de Dios. No es a través del llamado del pastor, no es a través del llamado de un líder, sino a través del llamado de Dios. Por más que nosotros creamos que una persona tiene condiciones para un ministerio pastoral, por más que lo creamos, por más que lo evaluemos, no vamos nosotros de esa forma a lograr que realmente esa persona pueda desarrollar un ministerio en funciones pastorales. La función pastoral es un llamado de Dios. Y es un llamado de Dios, alabado sea el Señor, bien confirmado. Principalmente no porque alguien necesite a un pastor o a una pastora, sino porque Dios, alabado sea el Señor, le muestre a esa persona que lo está llamando. Si alguien le llama a usted para pastor y Dios no le ha confirmado ese llamamiento, no vaya, que lo van a embarcar. No vaya, que lo van a embarcar. Le van a crear un problema grave, porque en el llamamiento Dios no hace concepción. Dios no hace concepción. No es como en otras áreas que a veces decimos, bueno, Dios te capacita. Bueno, Dios te capacita si Él te llama. Si tú eres llamado, Dios te va a capacitar. Pero si no eres llamado, Dios no te va a capacitar. Tú vas a fracasar como tanto están fracasando hoy en día. Y cuando los ministerios pastorales fracasan, fracasa la iglesia, porque le deja unas consecuencias de mal testimonio muy graves, en la cual muchos se apartan de la fe y muchos se corrompen dentro de la iglesia, y congregaciones completas corrompidas por falta de un ministerio pastoral que tenga llamado de Dios. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy en día. Gloria a Dios. La persona que es llamada recibe un ministerio que tiene que cumplir. Los líderes de la iglesia son los siervos de la iglesia, no son los señores de la iglesia. Los pastores son los servidores de la iglesia, no los señores de la iglesia, no los magnates de la ciudad. Ellos son llamados a servir, no a lucrar, no a pervertirse, no a corromperse. Toda esa gente que se corrompe, en su mayoría no fueron llamados. Ellos se llamaron a sí mismos, o algún hombre lo llamó, porque lo evaluó desde la perspectiva humana. Lo evaluó desde la perspectiva humana. Y yo creo que cuando alguien tiene la responsabilidad de evaluarnos, si somos cristianos, todos debíamos de ser bien evaluados y debíamos de tener buenos resultados de dicha evaluación, porque eso es lo que manda la Biblia.
no importa si es pastor o si es alguien que no ocupa ningún cargo dentro de la iglesia, si es hijo de Dios, pues la Biblia habla tanto para los hijos de Dios que no tienen cargo en la iglesia como para pastores que tienen cargo y posición de ejemplo. Entonces hay un problema hoy en día grave. Yo no sé en China, pero en Cuba hay un problema grave con el asunto de los pastores. Cada día hay un escándalo. Cuando digo cada día, me refiero a cada rato hay un escándalo pastoral, un mal testimonio pastoral. Y la iglesia tiene responsabilidad, porque estamos hablando de la iglesia de hoy y el pastor de hoy. En primer lugar, gloria al Señor. La Biblia dice en Marcos 10:45 que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y al mismo tiempo lleva la responsabilidad de dirigir en la obra de la iglesia y la autoridad para cumplir su obra. Responsabilidad y autoridad. Si un pastor no tiene responsabilidad para con su llamado, tampoco tiene autoridad. La autoridad está dada por su responsabilidad. Y si no tiene autoridad, no tiene testimonio, no tiene credibilidad, no tiene respaldo de la iglesia. Y hoy en día hay que enseñarle a la iglesia la responsabilidad que ella tiene para con los pastores. Y no me refiero a la responsabilidad de regalarle un par de zapatos, me refiero a la responsabilidad de velar porque el pastor cumpla con sus funciones. Y la iglesia tiene la prerrogativa de señalar las malas funciones del pastor y de conversar con el pastor y de ayudarle a que mejore en sus funciones como pastor, y de quejarse si hubiese que quejarse, y de sacarlo de la iglesia si hubiese que sacarlo. ¿Sabe por qué hoy muchos pastores se quedan con propiedades? ¿Sabe hoy por qué muchos pastores se quedan con iglesia y dividen iglesia? Porque la culpa la tiene la iglesia. Cuando eso sucede y una iglesia respalda al pastorado, es porque la iglesia ya está corrompida justamente con el pastor. Porque si la iglesia no se corrompe, entonces la iglesia saca al pastor y el pastor no se puede quedar con la congregación. Hoy en día, pues, cuando la dirección de una obra le llama al pastor porque hay situaciones que no están funcionando bien, pues el pastor sencillamente se queda con la congregación, se queda con los templos, se quedan con los edificios que no son de ellos. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque la iglesia está corrompida, porque la iglesia no actuó con responsabilidad a tiempo. Porque la iglesia no tuvo la capacidad, la madurez de llamar al pastor, de señalar al pastor, de conversar con el pastor cuando las cosas no funcionan. Porque la iglesia se puso de acuerdo con la sinvergüenzura del pastor. Y cuando la iglesia permite que un pastor sea sinvergüenza, la iglesia se vuelve sinvergüenza también. Y hoy en día estamos viendo tristemente estas consecuencias de cómo se desboronan congregaciones. ¿Sabe por qué se desboronan? Se dividen. ¿Sabe por qué muchos hermanos en la iglesia se hieren? ¿Sabe por qué muchos se van a otras denominaciones o se van al mundo? Por la irresponsabilidad de esa propia iglesia de no verle salido el paso al pastor cuando tuvo que verle salir. La iglesia tiene toda la autonomía de tocar mi oficina, por ejemplo. Dice, pastor, yo necesito conversar con usted.
yo no estoy de acuerdo con esto que usted está haciendo, yo no estoy de acuerdo con esto que está pasando en la iglesia, yo quiero que usted me dé una explicación. Y el pastor tiene toda la responsabilidad, gústele o no le guste, de darle la explicación, porque la iglesia es la que sostiene al pastor. Porque la iglesia, alabado sea el Señor, gloria a Dios, es la que está, alabado sea el Señor, que es el rebaño del pastor, es el que el pastor tiene que pastorear. Por lo tanto, la iglesia, alabado, tiene que sentirse bien pastoreada. Y para que la iglesia tiene que sentirse bien pastoreada, tiene que tener un ministerio pastoral que cumpla con sus responsabilidades, en todo el sentido de la palabra. Gloria al nombre del Señor. La palabra habla de dos aspectos, por ejemplo, de la obra de los pastores en la iglesia. Habla del servicio pastoral. Se refiere a los pastores como siervos. En Santiago 1:1 se refiere a los pastores como siervos. Santiago 1:1 dice: siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación. Salud. Alabado sea el Señor. Siervo de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Obreros. Lucas 10:2 dice, y le decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. Lo denomina como obrero, como colaboradores. Segundo de Corintios 1:24. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Los ministros tienen que abnegarse para servir a la iglesia. Los pastores tienen que servir, son obreros, son servidores, no son magnates. No son vivebienes, no son acomodados, no son vagos, no son indiferentes a los problemas de la iglesia. Sale en el pastorado hoy, hay que estarlo ayudando toda una vida, porque no pasan de 15 personas. Toda una vida hay que estarlo ayudando y sosteniéndolo. Debían de irse a buscar un trabajo secular, hacer CDP, hacer algo, y que no lo tenga que estar sosteniendo toda una vida vegetando, viviendo sin servir como obrero. Pastores vivebienes, asalariados, hay que estar sosteniéndolo toda una vida. Misioneros que tengan un lugar y toda una vida hay que sostenerlo. ¿Sabe por qué? Debía de sacarse de ahí, de ese lugar. Ellos lo que hacen es corromperse, se acomodan, terminan no buscando a Dios, acomodados, vivebienes, contaminándose y ya buscando ventajas personales y dando un mal testimonio al mundo. El pastorado debía de ser evaluado sistemáticamente para frenar la corrupción que hay dentro del ministerio pastoral y dentro de las iglesias. Al final se convierte la iglesia en una sociedad de amistad, y el pastor hace lo que hace y la iglesia se lo soporta y se lo admite. Sin vergüenza la congregación que hace eso, irresponsable. Cuando usted vea que yo no hago lo que debo de hacer, ni que yo tenga el testimonio que debo de tener, usted debe llamarme o llamar a la directiva para que venga a analizarme. Y no corromper a la iglesia y no darle
un testimonio distorsionado a esta ciudad. Si Dios no lo llama, no vaya. Haga otra cosa importantísima de las tantas que hay que hacer dentro de la iglesia sin ser pastor. Si usted dejó de sentir el llamado pastorado, váyase a hacer otra cosa. Dele ese espacio a otro. No se arriesgue a darle malas cuentas a Dios. No se arriesgue, no se engañe a creer que usted tiene ganado el cielo. El cielo se gana con fe y con conducta. El cielo no se gana como usted le dé la gana de ganárselo. No se equivoque. Somos colaboradores, decía Pablo. Aleluya. Tenemos la responsabilidad de tener la autoridad que Dios nos ha dado. Porque Dios concede a los pastores la autoridad que les hace falta para cumplir su obra. Ellos tienen la responsabilidad de gobernar la iglesia. Gloria. Pablo escribió, por ejemplo, a Tito: habla y exhorta y reprende con toda autoridad. ¿Sabe la autoridad a que se refería Pablo? La autoridad iba a venir de su testimonio. La autoridad iba a venir de su testimonio. Gloria a Dios. Los que gobiernan bien y ejercen su autoridad humildemente en el temor de Dios y siempre están dispuestos a recibir los consejos. Ellos tienen mucho cuidado de hacer uso de la autoridad solo para promover la voluntad de Dios y no la suya propia. La autoridad no es para promover y manipular y lograr propósitos humanos maquinados por la carnalidad, por la irresponsabilidad, por la falta de testimonio, por la falta de credibilidad. Pastores que manipulan y engañan a las congregaciones, y las congregaciones están dormidas ahí y no expulsan y se quejan y votan a ese pastor. Son congregaciones bien sinvergüenzas. Y nunca recibirá el alimento espiritual, nunca recibirá el gozo del Señor, nunca recibirá la manifestación del Espíritu Santo de Dios en tu vida y en tu congregación, porque ha cooperado con lo mal hecho, porque ha cooperado con el espíritu de iniquidad de los últimos tiempos que hoy estamos viendo en las iglesias. Si un pastor quiere tener autoridad, lo primero que debe ganar es testimonio. Si usted no tiene testimonio, usted no tiene autoridad. Usted lo que hace es manipular y maltratar a las personas. Cuando la persona no tiene autoridad, lo que hace es maltratar a las personas. Mira a un pastor maltratando a las personas, hiriendo a las personas, faltándole el respeto a la persona, burlándose de la congregación, haciendo mal uso de lo que es de la iglesia. Porque el pastor no es dueño de nada en la iglesia. Todo lo que la iglesia tiene de la iglesia, desde sus implementos para dar culto hasta su economía, todo eso de la iglesia. Eso no es del pastor. El pastor no tiene nada. Eso es propio de la iglesia, porque el pastor pasa, pero la iglesia se queda. Y hoy en día vemos tantos pastores sin vergüenza y pastores a la oportunidad aprovechados, lo sacan del pastorado y dejan la iglesia vacía. Se van con todo. La iglesia tiene que volver a orar por lo que había orado antes. El pastor dice: vamos a orar por tener un buen piano. Vamos a orar por tener un buen piano. Y está la iglesia ayunando y orando porque no tiene piano. Y la iglesia ayuna y ora porque la iglesia no tiene piano. Y llega el piano y dan gloria a Dios porque el piano llegó.
Y cuando el pastor se va, se echa el piano debajo de los brazos y se va. ¡Qué descarado es! ¡Qué sinvergüenza, ladrón! Si eso es de la iglesia, no es tuyo. Ese piano que tenemos acaba de costar $800 americanos. Pero eso no lo puse yo, si yo no tengo $800 americanos. Eso fueron $800 del fondo de la iglesia. Eso es de la iglesia, eso no es mío. Yo lo busqué y lo traje de Perú, pero no es mío. Yo llevé ese dinero para comprar ese piano. Yo si me voy mañana a la iglesia, no me puedo llevar el piano porque no es mío. Si me lo llevo soy un ladrón. Pero la iglesia tiene que tener la responsabilidad de evaluar a su pastor. Así como el pastor pide apoyo de la iglesia debería de pedirle al pastor responsabilidad para cumplir con sus funciones a la cual supuestamente Dios lo llamó. No para que te sea fiel a ti, sino para que le sea fiel a Dios. Porque cuando el pastor cumple con su responsabilidad con la congregación, a quien le está siendo fiel es al llamado con que Dios lo llamó. El pastor no te está haciendo ningún favor. Iglesia, el pastor no te está haciendo ningún favor. Él está cumpliendo con un llamado al cual él respondió, le dijo que sí a Dios, envíame a mí. Esa es una obligación del pastor. No le dé un regalo al pastor porque el pastor cumpla con sus funciones. Tú no estás comprometido a hacerle un regalo al pastor porque el pastor cumpla con sus funciones. Eso es un llamado al cual le dijo que sí el Señor. El pastor no es bueno, alabado sea el nombre del Señor. El pastor no es bueno, gloria al Señor, porque haga algo a favor tuyo. El pastor es fiel, no bueno. Cuando el pastor hace algo a favor tuyo, no es bueno, es fiel. Bueno es Dios. Y no está haciendo nada más que cumpliendo con su deber. Gloria a Dios. Para que la iglesia ordene pastores, para que traigan a los hombres a Cristo y cuiden de la grey. Esta obra es como la continuación de la obra de Cristo, que empezó mientras estaba en la tierra físicamente. Gloria a Dios. Los pastores están encargados de la responsabilidad de predicar el evangelio a los incrédulos, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor, dice la palabra, será salvo. ¿Cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel al cual no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Romanos capítulo 10, versos 13 al 15. Ahí nos exhorta, ahí está el llamado, alabado sea el Señor, que tiene el pastorado, que tiene la iglesia para llevar las buenas nuevas. Dios nos llamó eso, a predicar la palabra. Gloria al Señor. La Biblia dice que le agradó a Dios salvar a los cristianos por la locura de la predicación. Pablo hablando en los Corintios, en 1 Corintios 1:21, por la locura de la predicación. Ese es el llamado de la iglesia. Alabado sea el Señor. En días atrás, alabado sea el Señor, hablábamos y decíamos, alabado sea el nombre del Señor, gloria al Señor, que la iglesia hace tantas cosas en beneficio de los demás, pero que el llamado, alabado sea, es a predicar. Que la iglesia, alabado sea el Señor, gloria, no vino a resolver problemas humanos, sino problemas del alma. Que la iglesia no es una organización humanitaria. La iglesia vino a predicar la palabra, a buscar al perdido, a buscar a tanta gente que andan por ahí extraviada. A eso vino la iglesia, alabado sea el nombre del Señor. Los pastores están para cuidar la iglesia, los líderes están para cuidar la iglesia. Porque la Biblia manda a apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Primero es de Pedro 5:2. Dice, cuidando de ella. La salud de la grey depende de la fidelidad con que sus pastores cumplen con su ministerio. Según la Biblia, su ministerio incluye presentarse como ejemplo, predica la palabra, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina.
Gloria al Señor. A eso es llamado el pastor. A exhortar, a amonestar, a enseñar, pero con ejemplo. El pastor no puede decir lo que dice la Biblia solamente. El pastor tiene que decir lo que dice la Biblia que él hace y ha puesto en función. Como ejemplo. Para tener una iglesia saludable hay que tener un ministerio pastoral saludable. Cuando el ministerio pastoral está enfermo, la iglesia se enferma. Y antes que la iglesia se enferme, hay que curar al pastor, o hay que sacarlo. Porque si no te corre el riesgo. Como hoy en día hay tantas congregaciones enfermas que sin darse cuenta, aparentemente se están apartando de Dios por su enfermedad. La enfermedad, la infección doctrinal lo está matando a mucha gente. En Cuba y en el resto del mundo hay muchas iglesias que están enfermas porque los pastores las han enfermado. Gloria al Señor. Si el pastor no se enferma, la iglesia no se enferma. El que se enferma primero es el pastor. El que transmite el virus es el pastor. Cuando ya no se entiende con el llamado con que Dios lo llamó. Cuando ya no disfruta del llamamiento con que Dios lo llamó. Oh, gloria a Dios. Dios llama y capacita, provee, sostiene y premia a su siervo. La Biblia declara cómo debe ser el carácter del hombre que está capacitado para esta obra. Gloria al Señor. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en esta ciudad de Jerusalén hasta que sea investido del poder de lo alto. Lucas 24, 49. Gloria, tú tienes que ser revestido de lo alto. Tiene que haber un milagro sobrenatural en tu vida para tú poder lidiar con el mundo y lidiar con un llamado. Para tú poder vivir en este mundo como líder, como pastor, tú tienes que lidiar, alabado sea el Señor, con una sobrenaturaleza divina a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios, para tú poder entonces mantenerte fiel a aquel que te llamó. Para tú ser fiel al llamado. Si no vas a corromperte y si no vas a corromper a la iglesia tristemente. La obra de la iglesia y la obra de los pastores es una obra espiritual. Esta obra puede realizarse solamente por la dirección y el poder del Espíritu Santo. Solamente por la obra del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo usted no puede ejercer un ministerio. Y usted no puede obtener la manifestación del Espíritu Santo si usted, alabado sea el Señor, no tiene, alabado sea el Señor, una conducta que le agrade, que Dios esté de acuerdo, que el Espíritu Santo esté en su vida. Porque la conducta suya puede echar fuera al Espíritu Santo de Dios de su vida. El Espíritu Santo de Dios no está en cualquier lugar. El Espíritu Santo de Dios tiene condiciones para permanecer en tu vida y en mi vida. Y hay ministerios pastorales cuando se enferman y se corrompen, que ya el Espíritu están invocando el nombre del Espíritu, están invocando el nombre de Dios, pero ya Dios y el Espíritu están lejos de ahí. Ellos no se contaminan, ellos no corren, alabado sea el Señor, el riesgo, gloria al Señor, de que tú contamines a otro. No te respaldan para que te des cuenta que no está contigo. Y cuando tú te das cuenta que Dios no está contigo, alabado sea, no invoques su nombre. No invoques su nombre, que por gusto. Si Él no está, alabado sea el Señor, el nombre de Él no está tampoco. Solamente está en tus labios, en tu boca. Y lo que hace es perderte y perder a los demás. Como tantos pastores sinvergüenza que hoy en día andan. Estaba viendo por internet ahí a un pastor, alabado sea el Señor, en Estados Unidos, creo un pastor ahí estaba poniendo su libro acerca que él es homosexual pero no lo practica. ¡Qué valor! ¡Qué valor tan devaluado tiene de pararse ante una cámara de televisión a decir que es homosexual pero que no lo practica! Perverso, corrupto. Y así la iglesia tiene una congregación, es pastor, pero más sinvergüenza es la congregación que él.
Ay, 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 no quisiera estar en el pellejo. Pero tanto paga el que mata la vaca, se dice en Cuba, como el que aguanta la pata. Congregaciones que van a tener que dar cuenta. Hay congregaciones que van a tener que dar cuenta un día. Si hay pastores que van a tener que dar cuenta, yo creo que hay pastores que van a mantener su congregación en el infierno. Van a pastorear en el infierno y van a tener allí congregaciones, alabado sea, porque allí muchas de su congregación posiblemente vayan detrás de él al infierno. Y a lo mejor el diablo le da la posibilidad para que sigan pastoreando allí, en el infierno. Pastores sin vergüenza, pastores detractores, pastores que no son pastores, vive bien, sin testimonio, adúltero, fornicario, hijo del diablo y no de Dios. Es una lástima que yo tenga que terminar porque el tiempo se me ha acabado. Pero yo voy a continuar el domingo que viene. Si quieres, puedes seguir escuchando. No mi criterio, líbrame Dios. La palabra del Señor. Dios nos ayude a ser responsables como iglesia ante los pastores. No te creas que sentado en un banco, dejando que el pastor haga todo lo que le dé la gana, dejando que el pastor deje de ser pastor. La iglesia debe de saber cuando el pastor dejó de ser pastor y debe sacarlo. Tú vas a darle cuenta a Dios y no vas a darle buenas cuentas sino malas cuentas. Y cuando tengamos que darle malas cuentas a Dios, realmente no será muy provechoso para lo que hemos sacrificado tanto tiempo para la salvación, que es lo más grande que tenemos. Cuidado, que la apostasía está presente físicamente dentro del Evangelio y de muchas iglesias hoy en día, de gente que ya, alabado sea el Señor, perdieron el llamado, gente que no fueron nunca llamadas y gente que están aprovechándose. Y la iglesia tiene que evaluar eso y la iglesia tiene que luchar, orar y trabajar con responsabilidad para tener un pastorado a la altura de que la iglesia pueda funcionar y cumplir el propósito para el cual la iglesia un día fue instituida por Dios y no por ningún pastor. El pastor no es dueño de la iglesia, es Jesucristo. No le adjudique, no le dé título de propiedad al pastor de la iglesia, que el pastor no será propietario nunca. Siempre será un servidor, siempre será prestado. El pastor es un préstamo que tiene la iglesia. Y un día se va y vendrá otro, dependiendo con la responsabilidad con que usted vaya funcionando como miembro de la iglesia. Así continuará el ministerio pastoral dentro de su congregación. Y usted entonces podrá vivir y disfrutar del gozo de la salvación, aún desde aquí, desde esta tierra, antes de llegar a la presencia del Señor, cuando el Señor nos diga: ven buen siervo, entre poco has sido fiel, entre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso conlleva una responsabilidad y una actitud que Dios espera que tengamos como iglesia y como pastores. Ambos tenemos responsabilidades similares en esta tierra. No te olvides de esa responsabilidad, no te olvides de este tema que vamos a continuar el domingo que viene. Que Dios te bendiga en esta mañana.